Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una vez más a Car & Review, gracias como siempre por estar ahí. Hoy, como podéis observar, en esta gélida mañana de enero nos encontramos con la actualización del año 2020 del Mitsubishi ASX, un vehículo que vamos a analizar en profundidad en el canal y que va dirigido a un sector muy concreto, con un segmento también que está muy en boga, como es el de los SUV, y que tiene sus puntos fuertes en su robustez, en su relación equilibrio, precio, equipamiento, y que por tanto vamos a analizar desde ese prisma hoy aquí en Car & Review. Ya sabes, suscríbete si aún no estás suscrito y acompáñanos en esta travesía con el ASX 2020. Pues ya hemos llegado al lugar donde vamos a realizar la prueba estática, ya sabéis, ese análisis en cuanto a diseño y estética de, en este caso, el vehículo que hoy nos concierne, que es el Mitsubishi ASX 2020. Fíjate bien en su frontal, porque aquí es donde encontrarás las mayores diferencias con respecto a las anteriores versiones. Ahora adoptamos ese lenguaje de diseño propio del Eclipse Cross y de otros modelos de la marca japonesa, donde estas dos láminas horizontales ocupan la mayor parte o el mayor porcentaje del frontal de este SUV. Tenemos el logotipo en la parte frontal, evidentemente, y a ambos lados, pues ópticas que también se parecen un poquito más a las del Eclipse Cross, como puedes ver aquí, con esta fina línea de LED que va bordeando por abajo la óptica. Y también partiendo desde esta zona de aquí nos encontramos con esta lámina de aluminio que bordea poco a poco también a estas firmas lumínicas denominadas Billet por la marca, y que se encuentran en los bordes exteriores del frontal. Un poquito más abajo, y antes de irnos al lateral del vehículo, nos encontramos con diferentes elementos SUV, como estos protectores en la zona más baja de plástico negro. Vente por el lateral, como puedes observar, el capó, la altura del capó es bastante considerable, y eso le da una presencia mayor a esta versión 2020 de la ASX. Y ya en el lateral también estrenamos, además de este color que estáis viendo denominado Brown Coffee, nuevas llantas que podéis estar viendo en esta versión Kaiteki Plus, que es la más alta de gama, y que, como podéis observar, le vienen bien, conjugan bastante bien con la filosofía del vehículo, y la verdad ni son demasiado estridentes ni tampoco son clásicas del todo, así que en ese apartado, chapó. También tenemos diferentes elementos de diseño, como esta zona de aluminio del lateral, que a mí particularmente no me encanta ni tampoco la odio. Y si seguimos subiendo un poquito más, nos encontramos ya con un retrovisor, eso sí, de grandísimo tamaño, aquí con la firma de intermitencia incluida. Y poco a poco, si te das cuenta, la altura que coge el vehículo es considerable. Tenemos techo solar panorámico en esta versión Kaiteki Plus, acompañado por unas barras de techo que demuestran una buena solidez en su construcción. Si obtenemos un plano un poquito más abierto del lateral del vehículo, nos damos cuenta aquí que no se trata de una versión totalmente nueva de la ASX, sino que es una actualización, y por tanto se sigue manteniendo esa esencia en cuanto a su morfología con respecto a anteriores versiones. En la zona más trasera nos encontramos, por cierto, con cristales semitintados propios de esta versión, esta lámina de aluminio, este cromado que también bordea la zona de las ventanillas, y pues un acabado en cuanto a su morfología y, como os comentaba, bastante suave en su lateral. Si nos vamos ya a la parte más trasera, además de la aleta de tiburón en la zona del techo, nos encontramos con un spoiler de tamaño mediano y con unas ópticas traseras que también se han rediseñado al igual que las delanteras, y que en este caso, pues a mí al parecer ha ganado bastante en esta nueva generación de 2020, en esta nueva actualización mejor dicho, y que a mí particularmente en la zona del vehículo que más me gusta, ahora obviamos ese naranja que ya le quedaba un poco más antiguo de la anterior versión, y tenemos ahora unas ópticas muy bonitas a mi parecer, también con la óptica central propia de este vehículo, que quiero recordar que sigue manteniendo. Y en la zona más baja, al igual que en la delantera, pues estas protecciones de plástico oscuro que tengo entendido que van variando de en cromado, aluminio o en plástico según la versión. Así que esta es el resumen que obtenemos de la SX en cuanto a su estética exterior. Se trata de un SUV que mide 4,36 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,65 metros de alto. Tenemos ahora sí un frontal que acompaña en cuanto a diseño al Family Look de la marca japonesa. Tenemos un lateral que varía poco, ya que ahí se demuestra que estamos solo ante una actualización del modelo,
y en la zona trasera a mí particularmente es la zona donde más se ha innovado, donde se le ha hecho, bueno, pues una actualización mucho más fresca de unas ópticas y de una zona de la zaga, a mi parecer muy acertada. Una vez que hemos analizado el exterior del vehículo, vamos a pasar ahora a analizar su diseño interior. Y en este momento de la grabación, como siempre, te digo que puedes suscribirte al canal, dale a like si te está gustando el vídeo y bueno, síguenos en todas nuestras aventuras con los diferentes modelos que probamos aquí en Car and Review. Dicho esto, bueno, pues como habéis podido comprobar, el exterior de este ASX ha mejorado y gana en presencia y mucho. A mí fundamentalmente me gusta mucho la parte trasera, la zaga, con unas ópticas más modernas y bueno, en general el vehículo pues se siente con un equilibrio bastante interesante entre todas sus zonas, haciendo que bueno, que parezca un SUV bastante equilibrado en cuanto a su forma, como decía. Más allá de eso, bueno, pues en el interior vamos a analizar tanto el lenguaje de diseño como la ergonomía de este. Como siempre, comenzamos por la zona del piloto, la zona de los materiales más nobles aquí arriba, donde sí que es cierto que contamos con un material algo mullido en la zona de las puertas. Como puedes observar, también tenemos un retrovisor bastante grande, que esto en cuanto a seguridad algunas personas me lo comentan, y sí que es cierto que este vehículo cuenta con un retrovisor interesante y ese apartado de seguridad está bien cubierto. Seguimos analizando, tenemos en la zona intermedia, bueno, pues de nuevo un plástico, pues esta vez un poquito más recio, con este aluminio que va bordeando esa zona superior. Tenemos un tirador de aluminio, tenemos la zona del pestillo, que aunque el vehículo tiene cierre centralizado, es un guiño, digamos, un poco vintage que estos vehículos tienen. A mí particularmente no termina de gustarme del todo, pero bueno, es mi gusto personal. Y en esta zona de aquí lo que nos encontramos ya es, bueno, pues toda esta consola con los diferentes elevalunas, con el bloqueo directo de las puertas, con el control de los retrovisores, y aquí también nos encontramos con un apoyabrazos algo mullido, no tanto como en el Eclipse Cross, que sí que recuerdo que era un espacio, bueno, pues un poco más gustoso al tacto y algo más cómodo, pero bueno, cumple solo correctamente. Y bueno, a partir de ahí deciros también que los huecos portaobjetos son algo pequeños. Están en sintonía un poco con el segmento, pero sí que es cierto que echo de menos un poquito más de almacenaje. A partir de ahí, bueno, pues un volante que es, está también en sintonía con el resto del segmento en cuanto a dimensiones. No me parece un volante ni muy pequeño ni muy grande, normal. Eso sí, fíjate aquí abajo tenemos un negro piano insertado en el propio volante, un sitio donde particularmente se toca bastante y que creo que, sobre todo por el tema de huellas, no es del todo apropiado para el volante. Eso sí, el tacto del cuero es muy bueno y acompañan también unas levas bastante grandes, de las más grandes que hemos probado últimamente, incluso más que en coches deportivos, y es verdad que esto a la hora de su uso pues es bastante cómodo. Pasamos un poquito más al fondo y nos encontramos con las esferas, donde de una manera un poco tradicional, de manera analógica, no hay, más allá del display central digital, no hay elementos de pantalla que puedan darnos más información, pero bueno, cumple con tacómetro, con velocímetro, y en la zona del centro solamente podremos acceder a lo que concierne al tema de consumos, parcial A, parcial B, si está disponible el modo 4x4, etcétera, y algún que otro dato más, poco más. Todo ello, bueno, pues lo manejamos a través de esta perilla que está aquí un poquito oculta en la zona baja izquierda. Como puedes observar en la pantalla central vamos cambiando esa interfaz de la cual os hablaba. Y bueno, los botones, la botonera del volante se reserva prácticamente y en exclusividad a la zona de la pantalla central, que posteriormente analizaremos. Seguimos por la parte superior y lo que nos encontramos ahora son materiales mullidos en la zona superior. Quizás este de aquí un poquito más recio, pero todo lo que envuelve a la consola y a las puertas sí que es cierto que tiene una goma agradable al tacto. Tenemos salida de aireación por encima de la propia pantalla, a diferencia del Eclipse Cross, donde sí que nos encontramos una pantalla en la zona más alta y que a mi parecer está un poquito mejor ubicada que esta en la zona intermedia. Aún así la altura no es mala del todo. Tenemos en esta pantalla, que es táctil por cierto, como puedes comprobar, una velocidad buena, correcta. Sí que es cierto que quizás echemos en falta un poquito más de grafismos y un poquito más, una elaboración un poquito mayor, pero en el apartado de cómo funcionan las perillas, de la solidez del tacto y demás, la verdad es que funciona y bastante bien. Tenemos que tener en cuenta que esta perilla de aquí funciona para todo lo que es el tema multimedia y de ajuste
de sonido, el ecualizador, etcétera. Y esta de aquí sí que es cierto que nos va a proporcionar el tema de, bueno, pues del volumen y para apagar o encender el sistema de radio, como puedes ver a continuación. Como puedes ver, cumple, va rápido, no tiene los gráficos más modernos del mundo, pero cumple con bastantes garantías. Más allá de eso, podemos conectarlo en esta versión con Apple CarPlay y con Android Auto. Warning en la zona inferior de la pantalla, tenemos aquí también la zona un poquito más baja, el climatizador, un climatizador que es de una sola zona y que podemos modificar su temperatura a través de la perilla izquierda, la potencia del compresor a través de la perilla central y la disposición del caudal de este climatizador a través de la perilla derecha. Un poco más hacia abajo nos encontramos con un detalle muy bueno y es que tenemos varias tomas USB, otro detalle aún mejor, sobre todo para las zonas y días de frío como estamos hoy en pleno enero, con el sistema para calentar los asientos y que sinceramente es un detalle bastante interesante en este Kaiteki Plus, en esta versión Kaiteki Plus. Algún que otro acceso directo más para el control de tracción y demás. Y bueno, este botón aquí abajo que sí que es bastante poderoso, llama la atención desde lejos para cuando nos adentramos un poquito más en terrenos off-road y demás. Aquí tenemos una bandejita pequeña, sí que es cierto que no tenemos disponible carga inalámbrica, un teléfono mediano que habrá, los más grandes quizás tengamos que ponerlo en posición vertical. Como os decía, el botón para el tema de la tracción 4x4 y en la zona del propio pomo del cambio nos encontramos con una palanca que ya hemos visto en otros vehículos de la marca y que realmente funciona con relativa facilidad. Quizás el paso y recorrido entre una selección y otra es algo un poquito más complicado debido a que tenemos que ir que tenemos que ir girando a través de los modos. No es solamente hacia arriba y abajo, hay que desplazar también horizontalmente, pero bueno, la verdad es que tiene un acabado bonito en la zona inferior, black piano, pero bueno, queda bonito, la verdad. Pasamos a la zona intermedia. Freno a mano tradicional, algo que a mí ya me choca un poquito, estamos ya en 2020, esto no me gustaría haberlo visto aquí, pero bueno. Dos portabebidas de buena dimensión y también para poder albergar las gafas, las llaves, la cartera, algún que otro objeto. Y eso sí, un reposabrazos muy contundente, muy grande, que podemos desplazar, donde también tenemos una bandeja que también se desliza y bueno, pues le da un toque curioso, dado que también se puede retirar. Tenemos una toma de 12 voltios y en la zona más baja tenemos una especie de moqueta y bueno, el espacio en general es bueno y sinceramente no echamos en falta aquí mayor almacenaje. Por último, pues tenemos unos asientos que, bueno, la verdad que son muy cómodos, hemos estado probándolos y la verdad es que no tanto por cómo recogen, sino por la comodidad que proporciona y el propio tacto, porque es de cuero y la verdad es que es de un cuero de una buena calidad y que se siente, bueno, pues bien elaborado y sobre todo muy muy cómodos. Y bueno, poco más que comentar en esta zona delantera. Ya has visto que el diseño en general del habitáculo en la zona delantera es continuista con respecto a la SX anterior en cuanto a su diseño, pero en estas versiones un poquito más altas pues se han mejorado a través del cuero, del asiento, a través de diferentes elementos como también la cámara de visión trasera, elementos que hablaremos un poquito más después en el apartado de equipamiento. Y en general es un vehículo que ha mejorado un poquito más a simple percepción la acústica en cuanto a su aislamiento y materiales un poquito más nobles en las zonas más superiores. Pasamos ahora a la parte trasera. Aquí estamos en la zona trasera de la ASX 2020. Ya sabes que yo mido 1,78 metros y que este asiento está colocado en mi posición natural de conducción. Como puedes ver, el espacio para las piernas es muy bueno. Puedo albergar los pies bajo el propio asiento y tengo todavía unos centímetros libres para disponer de una mayor comodidad, incluso sentarme de manera más cómoda, etcétera. Tenemos un reposacabezas aquí detrás también, muy mullido, también todo muy aderezado con este cuero que la verdad es agradable. Y lo que sí que es cierto, como puedes comprobar, que en cuanto a la altura del techo no voy muy sobrado. Fíjate que ya te he comentado mi altura y estoy rozando prácticamente con la cabeza en el techo. Puede ser que esto se deba sobre todo fundamentalmente a que tenemos una versión que equipa ese techo panorámico y que lo cual siempre resta algunos centímetros libres en cuanto al espacio para las cabezas. Pero sí que es cierto que me esperaba un poquito más de altura y de espacio para ir del todo más cómodo. Sí que es cierto que si me inclino un poquito, me pongo más cómodo y me reclino un poco más hacia abajo, pues gozaré de un espacio un poquito mejor.
En cuanto a comodidad, confort, etcétera, bueno, un espacio y un habitáculo desahogado, que la verdad no es para nada angosto y podemos ir atrás con un buen espacio acristalado. Tenemos elevadoras eléctricos, la zona trasera, no tenemos muchos huecos portaobjetos como os comentaba anteriormente. Aquí detrás se vuelve a repetir ese elemento, ese detalle, y bueno, ahora sí perdemos las zonas de mullido en las partes más superiores. Y por otro lado, bueno, pues decir que el túnel central no es demasiado intrusivo y que por tanto nos permitirá albergar los pies sobre este y que, bueno, viajemos de manera un poquito más cómoda. Sí que es cierto que la anchura no es mucha, con lo cual 3 adultos de talla mediano grande aquí detrás, yo diría que es mejor 4, pero sí que es cierto que, por ejemplo, un niño cabe perfectamente en esta zona central. Poco más que añadir. Como os comentaba, un espacio agradable, sobre todo por el asiento de cuero y por el espacio general y la sensación de desahogo. Pasamos ahora al maletero. Ya por último nos queda por analizar el maletero de esta SX, que homologa 405 litros. Se trata de, bueno, pues un maletero con líneas regulares, que no tiene estridencias en cuanto a elementos y accesorios. Simplemente contamos con un subsuelo con, bueno, en este caso un kit antipinchazos, con el tema del botiquín, que la verdad viene bastante bien en este vehículo con Mitsubishi. Y bueno, como elementos un poquito más diferenciadores, pues estas cubetas que se encuentran en las zonas, en los bordes más exteriores del maletero, que nos proporcionan otro espacio adicional para nuestros elementos, nuestro equipaje, etcétera. Con respecto al Eclipse Cross, decir que homologa 405 litros esta SX, 360 el Eclipse Cross, pero que en la práctica yo particularmente no he notado tanta diferencia como en el plano teórico debiera haber. Así que, como resumen, una buena boca de carga, un plano de carga no demasiado alto, la verdad que está en línea con el resto de la competencia, y esos 405 litros que se quedan a disposición del comprador. Una vez que iniciamos la ruta con este ASX 2020, bueno, me gustaría comentaros varias cosas que tenemos que tener en cuenta y las sensaciones principales en cuanto a su eficacia, en cuanto a su confort que este me ha transmitido. En primer lugar, esa sensación de comodidad, de no excesiva rumorosidad, sobre todo en ciudad, que es un coche que, acompañado con el cambio automático y bueno, con esa baja rumorosidad del motor 2.0, que la verdad se hace notar muy poco a bajas vueltas, sinceramente es una experiencia muy positiva, sobre todo en ciudad. Bien es cierto que después a altas velocidades sí que es cierto que la rumorosidad se hace notar algo más, pero tampoco me ha parecido algo exagerado, en sintonía con la competencia, ciertamente. Más allá de eso, como os comentaba antes, tenemos un motor 2.0 de inyección indirecta que otorga 150 caballos y 195 Nm de par, una cifra que, como podrás comprobar, no es excesiva. A priori esos 150 caballos en el plano teórico podrían ser incluso prestacionales para un coche casi de tintes un poco deportivos, pero tenemos que tener en cuenta que estamos ante un vehículo de motor atmosférico y que, bueno, pues no esperemos una potencia inmediata, sobre todo en bajas vueltas. Hay que subirlo más de vueltas y para que, bueno, se nos ofrezcan o se nos presenten esos 150 caballos. Partiendo de ese espíritu confortable, tranquilo y honesto que este vehículo nos da, pues podemos empezar a disfrutarlo y mucho. Es un vehículo que en autovía rueda bastante bien, que tiene una dirección también para carreteras secundarias y para, bueno, vías un poco más reviradas o con más curvas, que acompaña y mucho, es informativa. Quizás en ciudad un poquito con ese carácter de flotabilidad demasiado asistida, pero en carretera me ha gustado bastante. De hecho es el elemento dinámico del vehículo que, a mi parecer, mejor está puesto a punto. El motor, como os comentaba, son 150 caballos, un consumo que con el nuevo ciclo WLTP ciertamente se nos puede ir fácilmente a 8 litros largos aproximadamente. No son unos consumos precisamente cortos, pero la sensación general del vehículo es esa, es de tranquilidad, de confort, de un vehículo
pues que le va a gustar que el conductor lo trate de esa manera. Venga, tranquila, confortable y asociado al cambio automático, yo diría que es muy cómodo de conducir por ciudad. Así que en ese apartado, chapó. El balanceo en curvas, bueno, no es excesivamente acusado, está ahí, pero el tarado es incluso un poquito duro de la suspensión y bueno, tenemos unas levas también para acompañar al modo manual, unas levas de grandísimo tamaño que sí que me gustaría que tuvieran vehículos con, sí, un espíritu mucho más deportivo, con lo cual muy bien en ese aspecto por Mitsubishi. Y bueno, más allá de eso, como os comentaba, la dirección me gusta mucho, es precisa, el sistema de frenado cumple, tenemos frenos de disco tanto en la zona delantera como en la zona trasera y lo que os comentaba, para mi gusto la dirección es el elemento que mejor está puesto a punto de este ASX. En cuanto a las motorizaciones, o mejor dicho, motorización de este ASX 2020, Mitsubishi no se complica y tenemos el motor que os comentaba 2.0 atmosférico de 150 caballos y con ese motor podemos acompañar a todas las versiones. Bien es cierto que según la versión podremos acceder al cambio manual de 5 velocidades o a este cambio CVT automático que estamos probando hoy con la versión Kaiteki Plus. Más allá de eso, decir, bueno, pues que el vehículo comienza con la versión Challenge, con un equipamiento, bueno, pues lógico y habitual para las versiones de acceso, ¿no? Bluetooth, llanta de aleación, climatizador de una sola zona, etcétera. Y conforme vamos subiendo las versiones Spirit, Motion o sobre todo la Kaiteki y Kaiteki Plus, bueno, nos encontramos ya incluso con esta versión de tracción a las 4 ruedas. El equipamiento es correcto para el segmento. Sí que es cierto que quizás en esta versión Kaiteki Plus, donde tenemos cuero, techo panorámico, incluso calefacción para los asientos, me hubiera gustado algún que otro elemento de ayuda a la conducción más que se podría haber añadido y aderezar esta versión que en cuanto a su estética y en cuanto a la calidad de materiales y demás, sí que me ha convencido, sobre todo por los materiales empleados en asientos y diferentes elementos. Por otro lado, bueno, pues decir que las versiones más intermedias, que son las que más se van a vender, pues lanzarán ofertas, equipamientos. Se trata de un vehículo que está disponible ya con descuentos incluidos a partir de 16.500 euros aproximadamente y que se puede ir hasta versiones de 26, 27.000 como la que estamos probando en este mismo instante. En cuanto al concepto de la SX y la renovación que supone este nuevo lanzamiento para prácticamente entrar de lleno en la nueva década, decir que la marca japonesa sabe de primerísima mano que este vehículo es el buque insignia en cuanto a las ventas y sabe perfectamente que tiene que tocar lo justo para seguir manteniendo en el mercado un vehículo con un precio aquilatado, con un precio contenido, pero que sin embargo vaya acorde con el paso del tiempo, con las nuevas tendencias y con los nuevos sistemas tanto de seguridad como de equipamiento que los clientes demandan en 2020. Más allá de eso, decir, como os comentaba, que se trata de una actualización del vehículo porque la plataforma se mantiene y por tanto, hay que decir realmente que estamos ante un vehículo que con esas pequeñas mejoras han conseguido que el paso del tiempo no se le note en exceso, pero sí que es verdad que no se nota que estamos ante una nueva plataforma porque hay cuestiones como por ejemplo el espacio de las plazas traseras o algún que otro elemento que sí que denota más el paso del tiempo en este ASX. Como siempre, ya estamos finalizando esta review y me dispongo a comentarte esos puntos más positivos y menos positivos que en este caso la SX me ha otorgado, me ha proporcionado. Tenemos por un lado un vehículo que lo mejor que me ha transmitido ha sido un restyling en cuanto a diseño, una puesta a punto en cuanto a diseño que a mí sí que me convence. Bien es cierto que la parte que más me emociona, que más me gusta es la zaga, donde los grupos ópticos me parecen más acertados y el vehículo se siente más moderno. La parte delantera, bueno, pues sí que es cierto que ya estamos a nivel en cuanto a diseño de sus hermanos de marca, pero me choca un poquito más. Aún así, el acierto estético es considerable. En su interior, bueno, pues han tocado lo justo, materiales un poquito más nobles en las planchas superiores, nos encontramos también con una pantalla de mayor dimensión, si subimos de versión, sobre todo en la Kaiteki, Kaiteki Plus, con pues unos elementos de cuero sobre todo y de tacto de volante, palanca y de asientos que a mí particularmente me convencen mucho.
Y esos son los elementos más positivos junto a un cambio automático que por norma general suelen ser de un carácter bastante fiable y con poca complejidad mecánica, lo cual le otorga, como te estaba diciendo, esa durabilidad en el tiempo, o así debe ser, y con un motor 2.0 de 150 caballos que lleva el vehículo bastante desahogado y que en cuanto a ciudad es muy manejable, con una buena dirección y un vehículo cómodo, muy cómodo y práctico para esas personas que no busquen complicarse en su día a día. Más allá de eso nos encontramos con elementos algo más negativos, como por ejemplo un interior que quizás ya le pesan un poquito más los años, con un cambio automático y un motor que quizás no nos proporcionan todas esas prestaciones que sí debería un motor de 150 caballos, aunque bien es cierto que estamos hablando de una motorización de inyección indirecta que no tiene turbo. Y en ese apartado pues quizás también eche de menos algún que otro sistema avanzado de ayuda a la conducción. Esa es la balanza con la que yo me encuentro al probar este vehículo. Y como conclusión, la veréis ahora en unos segundos antes de que finalicemos esta prueba. Llegamos al final de nuestra prueba con este Mitsubishi ASX 2020, con la sensación de que el vehículo sigue manteniendo esa esencia en cuanto a su competitividad dentro del segmento. Se trata de un vehículo cuyo acceso a la gama está disponible a partir de poco más de 16.000 euros, con lo cual la marca japonesa no ha querido tocar esto, y esto es lo que más se puede evidenciar en esta nueva actualización. Sí, tenemos nueva estética, nuevo diseño. A mí particularmente esta actualización exterior me ha gustado y mucho. En el interior sí que es cierto, y en algunos elementos de equipamiento le pesan más los años a este vehículo, pero sigue teniendo ese punch, esa fuerza para seguir compitiendo un año más en este segmento tan competido de los SUV. Así que nosotros nos vemos, ya sabéis que esta ha sido nuestra primera prueba del año. Si no os has visto nunca, suscríbete, dale a like si te está gustando, y nos vemos en la próxima prueba aquí en Car and Review.